Saludos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre. Qué bendición y qué dicha poder compartir con ustedes en este día. Jueves eucarístico, ya estamos 23 de el mes de enero del año 2025 y estamos dentro de la segunda semana del tiempo ordinario. Les saluda a su hermano Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador. Em, la primera lectura de hoy, tomada del libro de la carta a los Hebreos, nos manifiesta una realidad que es la que propaga y sostiene nuestra fe, aquella que nos impulsa a verdaderamente ir más allá y poder alejarnos de las realidades del mundo y buscar la cercanía con el Señor. Dice, Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. El Señor nos ha salvado. Entonces, eso es la síntesis fundamental de todo lo que es la buena nueva, la historia de salvación. Esa síntesis que encontramos y que resume, por ejemplo, libros de tal complejidad como el de los de Apocalipsis, donde se han sacado tantísimas cosas. Pero el punto es que el Señor nos se entregó por nosotros y nos ha dado vida y vida en abundancia. Entonces, desde ahí partimos de que Jesús, y por una iniciativa de amor, y el mismo autor de la carta a los Hebreos nos lo explica, dice que Jesús como sumo sacerdote santo, porque evidentemente el ser Dios es santo, inocente, porque él no tenía pecado, sin mancha, y bueno, pues dice separado de los pecadores y encumbrado hacia el cielo. Es decir, esas características de Jesús hacen que él se convierta propiamente en aquel que nos conduce. Por eso él también dice que él es camino, porque él nos va llevando justamente hacia el lugar donde la carta nos indica, hacia el cielo, donde él está en la presencia de Dios, a la par de Dios. Ya no dependemos de nuestras fragilidades o de personas débiles, que como todos tenemos esas debilidades, sino más bien nos sometemos y nos mantenemos justamente amarrados a aquel que salió victorioso del sepulcro. Y por eso justamente también iba cerrando la primera lectura diciendo de que es Cristo el que ha hecho y se ha convertido en mediador de la más profunda de las alianzas, una alianza nueva, eterna y definitiva. Por eso también es importante entender en la liturgia, cuando estamos en la Eucaristía, en el momento del cáliz, cuando dice Jesús, haciendo el sacerdote ese memorial de aquella última cena donde dice, sangre de la nueva alianza, de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, no por todos. Porque a veces pues la gente dice, no, es que Jesús se entregó por todos. Jesús, el amor de Jesús y la gracia, la salvación está abierta para todos. Pero reafirmemos lo que dice la primera frase de la carta a los Hebreos. Jesús puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él. Entonces, es importante para poder alcanzar la salvación también llegar a un nivel de justamente de conversión, de configurar mi vida con el Señor y buscar esa santidad. Entonces, bueno, de hecho, por eso San Pablo, si nos vamos también a la carta a los Efesios, donde nos va desglosando la armadura del cristiano, nos pone que el yelmo, que el casco, que la parte que está encima debe de ser la salvación, el recuerdo de que he sido salvado, de que en mi vida hay un peligro que se llama pecado y que ese peligro es latente y es profundo en nuestra vida, y en ese aspecto nos corresponde a nosotros luchar contra él, no con nuestras armas, porque nuestra fragilidad más bien nos puede hacer caer, pero sí con la gracia y la confianza en la misericordia de Dios. Pero por eso volvemos al tema. ¿Cómo se acerca a Dios? ¿Cómo buscamos a Dios? ¿Cómo logramos de que justamente Cristo nos salve e interceda por nosotros? Evidentemente, como lo indica el Salmo 39, estando ahí para hacer la voluntad del Señor. Aquel mismo consejo que recibíamos el pasado domingo en el Evangelio de las bodas de Caná, hacer lo que el Señor nos diga. De hecho, esa es justamente lo que verdaderamente le da valor a todo lo que hacemos.
porque de lo contrario caeríamos en eso que se ha venido señalando en las lecturas anteriores, que es un ritualismo, pero que no ejerce ningún efecto en nosotros, que no nos invita a ninguna conversión, que no nos invita a ningún llamado. Por eso, hoy también el Evangelio nos habla propiamente de esa búsqueda que se vuelve necesaria. El Señor va al encuentro de aquel que desea verdaderamente verse tocado por Él. Él tiene propiamente ya el poder, Él tiene propiamente la fuerza, Él tiene propiamente la gracia, pero también es cierto que hay mucha gente que se le opone. Pero Jesús, a pesar de eso, busca, va a los lugares más recónditos, se acerca a aquel que está necesitado, a aquel que tiene sus debilidades, sus enfermedades, sus caídas, sus falencias, porque al final todos somos así, todos tenemos esas realidades que enfrentar, pero evidentemente ahí está Él, siempre esperando que venzamos nuestra autosuficiencia, que venzamos nuestro sentido a veces del temor o de la pena y nos encontremos justamente cara a cara con el gran amor que tiene para nosotros y su deseo de sanarnos. Por eso hoy entonces recordemos nuevamente el gesto de amor que el Señor tuvo con nosotros, de que hemos sido salvados y que quizá muchas veces no hemos sido conscientes de que nuestra batalla no es contra carne ni sangre, como dice San Pablo. Y por consecuente también a veces nuestra alma se está viendo pues expuesta y afectada por nuestra incapacidad de verdaderamente valorar las cosas espirituales. Pidamos al Señor también esa fortaleza de cumplir su voluntad y ser de aquel grupo que será redimido por su sangre, no por nuestras capacidades, no porque seamos buenos, sino porque hemos escuchado la voz de Dios que nos impulsa a justamente hacer lo mejor para Él. Que Dios te bendiga, que tengas un buen jueves eucarístico y que la gracia del Señor te bendiga.